La noche de hoy les queremos hablar sobre cada uno de los temas que estuvimos viendo en el año escolar. Les voy a dejar con mi compañero Benjamín. Espero que la exposición les sea de agrado para cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Sí. Hoy les vengo a hablar sobre todo lo que yo aprendí en el año de la materia de lengua española. En la asignatura ya dicha, yo aprendí sobre la lengua. La lengua es el idioma concreto que comparte una comunidad de hablantes. El lenguaje, por el otro lado, es la facultad que permite al ser humano comunicarse entre sí. También aprendimos sobre diversos poemas a lo largo del mundo, como son las jarchas, que son composiciones árabes, escritas en mozárabe, que servían como estrofa final en algunos poemas hebreos. Pasamos a la argumentación. La argumentación es un tipo de discurso que consiste en defender una idea o opinión, alegando una serie de razones que la apoyen. Los constituyentes de esta argumentación son el emisor, el destinatario y el modo. El emisor es quien envía la argumentación. El emisor es quien la recibe y el modo es del carácter que va a ser. La exposición. La exposición es la forma en que consiste en comunicar una información cuyo fin primordial es informar al oyente o al grupo de seres que la comparten. Ya. Buenas noches, yo le voy a presentar lo que es el tema de la matemática. Nosotros empezamos el año aprendiendo sobre la lógica. Se produce en la antigua Grecia como instrumento de ayuda al razonamiento humano en las distintas disciplinas. Las proposiciones simples y compuestas. Las simples son las que constan de un solo enunciado y las compuestas son las que constan de dos o más. En las compuestas encontramos las tablas de los conectivos lógicos. Después pasamos a los cuantificadores. Los cuantificadores están en existencial y existencial único. Los existenciales son cuando existen varios valores en la expresión y los existenciales únicos es cuando existe un solo. Pasamos después a los conjuntos. Un conjunto es una colección o agrupación de términos de cualquier especie con una propiedad en común, bien definida, que las hacen distinguibles. Clasificamos los conjuntos en unitario, vacío, finito e infinito. Después vimos lo que son los diagramas de Venn-Euler, que los utilizamos para agrupar, para representar los conjuntos. Los conjuntos universales los que incluyen a todos los elementos dados. Después pasamos a lo que era el álgebra. Nos enseñaron que los inicios del álgebra se hallan en las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Babilonia. En estos pueblos se encontró evidencia de operaciones algebraicas que hoy corresponden a ecuaciones de diferentes grados. En los conceptos básicos de álgebra pudimos ver las fórmulas para las áreas y los volúmenes de algunas figuras. Después pasamos a los polinomios y a sus operaciones. En sus operaciones redujimos términos semejantes y trabajamos con la suma o adición de términos. Los polinomios, para ejecutar una suma o adición de polinomios, colocamos cada polinomio uno debajo de otro, de modo que quede cada término bajo su semejante. En la multiplicación o división hicimos operaciones de monomio entre monomio, monomio entre polinomio y polinomio entre polinomio. Después pasamos al tema de la potenciación, la radicación y la factorización. En la potenciación establecimos que una potencia P de un número llamado base A
elevado a un número llamado exponente n, cual se coloca en la parte superior derecha de la base e indica cuántas veces debe repetirse la base para obtener una cantidad a la que hemos llamado potencia. La potenciación es la operación mediante la cual hallamos la potencia. En las vimos lo que es la radicación, que es la operación inversa a la potenciación y tiene como objetivo el cálculo de la base. La raíz A es la expresión que debe multiplicarse ella misma n veces. Da como resultado la cantidad subradical P. Pasamos al tema de factorización. La factorización es la operación mediante la cual, conocido el producto o el resultado de una multiplicación, podemos encontrar los factores de dicho producto. Y luego pasamos con nuestro compañero Diego. Ya, demasiado. Muy buenas noches. Hoy vengo a tratar sobre el tema de historia o ciencias sociales. En este año hemos aprendido qué es la historia, que es la ciencia que se encarga de reconstruir los hechos históricos a través de un punto de vista. También hemos aprendido las diferentes ramas de ciencias sociales que son la geografía, papilografía, la jerarquía, entre otros. También hemos aprendido sobre la evolución del ser humano que llegó comenzando desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. También hemos aprendido sobre las grandes civilizaciones, las cuales son la Mesopotamia, la India, el Egipto, los persas y China. De aquí podemos ver los grandes avances que nos han traído eso, como el papel y la brújula, los cuales los navegantes lo usaban para así ir a la dirección donde tenían que ir. Pero algo que llamó la atención del curso de primero fue la Primera Guerra Mundial, que dio inicio el 3 de agosto de 1914 con el conflicto que hubo el 28 de junio en Sarajevo con el heredero al trono, Francisco Fernando, cuando fue asesinado por un terrorista de servicio que se hizo pasar por el mayordomo. Las naciones aliadas de esta guerra fueron Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, India, Inglaterra, entre otros. Las causas que dejó esta guerra fueron más de 12 millones de personas, en la mayoría fueron jóvenes de Inglaterra y Estados Unidos fue donde cayeron más soldados. Otra de las causas fue que Alemania perdió a 600,000 hombres en la primera semana de guerra. La Cruz Roja también no pudo controlar las enfermedades que dejaban a los soldados heridos, así que esas infecciones se salieron de control y estaban infectando a los soldados combatientes y cada día uno moría. Ahora espero que le haya gustado esta exposición. Ahora le dejo en manos de mi amigo Joan. Muy buenas noches. Que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes. Esta noche, le presentaremos lo aprendido. Entre las cosas que hicimos fue la química. La química es la rama de la ciencia con la cual nosotros estudiamos las sustancias, las composiciones y los datos de cada una. Entre los mayores artefactos que nosotros usamos es la tabla periódica, con la cual estudiamos los elementos. Suele variar dependiendo del tipo de tabla. Hay algunas de 220, pero la más usada es de 118. Se usaron en este caso 4. Otro de los objetos más usados está el microscopio. Es un objeto que permite ver objetos muy pequeños como para verse a simple vista. Y también nosotros tenemos la próbeta. Con esta medimos la densidad de una masa. Voy a presentarles un experimento que
que hice planeado. El experimento que voy a hacer es este. La probeta la llené de agua a 40 milímetros. Lo que haré es usar una pila y la pondré en la probeta. Y veremos ahora lo que sucede. Se eleva la pila eleva el agua, causa presión del agua. Podemos descubrir varias cosas, entre ellas la presión del agua, la presión y también la densidad. Como ustedes pueden ver, 40 la primera vez tenía el agua y ahora tiene 47 milímetros cúbicos. Para calcular la densidad de la pila, nosotros hacemos es restar ambas densidades. En este caso, la densidad de la pila es 46, de 7. Bueno, hasta aquí pasamos a nuestro amigo Saúl de los Santos Mosquea. Dios los bendiga. Buenas noches. Mi compañero Saúl de los Santos y yo vamos a hablar sobre la materia de informática y sobre todo lo que aprendimos en el año. Pudimos aprender sobre lo que es la evolución de la computadora. Todo empezó cuando el francés Blaise Pascal, en el año 1642, inventó la primera calculadora. Luego seguimos con la primera tarjeta perforada, que se utilizó para programar una máquina de tejer. Y proseguimos con la primera generación de computadoras, que estuvo basada en válvulas de vacío, hasta lo que conocemos hoy como computadoras portátiles o laptops. Los dejo con mi compañero Saúl de los Santos. Continuando con mi amiga Valeria, le voy a hablar sobre las partes del computador. Está el blindaje de la tarjeta de interfaz, One of Week, la fuente de alimentación o Power Supply, como ustedes quieran. El blindaje de la tarjeta de interfaz de alta velocidad, el ventilador. La RAM no volátil o NVRAM, y el CPU, ahí está, y eso fue todo. Gracias. También hace un par de semanas nos estuvieron visitando desde Santillana y nos dieron una charla sobre lo que es Santillana Compartir, que es un programa virtual de clases. Estaremos utilizando este programa el siguiente año y es una manera muy innovadora de tomar clases, porque por medio de las computadoras nuestros padres podrán monitorear nuestras tareas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Tanto nuestros padres como nosotros podremos estar visualizando los trabajos y tareas que nos van a estar impartiendo desde Santillana Compartir. Eso es de mucho provecho para nosotros, ya que hoy en día los jóvenes nos enfocamos en utilizar la tecnología y esto nos motivaría más a hacer nuestras tareas. Gracias. Hoy vengo a hablarles otra vez sobre la educación artística, en la cual el profesor Alejandro nos impartió muchas clases sobre eso. Vamos a ver lo que son los tipos de perspectiva. Eso. La perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Pasa. Esta es la perspectiva aérea. Pasa. Esta es otra oblicua. Esa perspectiva oblicua.
El fauvismo. El fauvismo fue uno de los mayores tipos de arte en el siglo XIX, en el cual partió una mezcla de colores, las cuales surrealistas con un tono natural. Sigue. El cubismo. El cubismo fue un tipo de arte que se empleó por las figuras geométricas que lo componen. Sigue. Sigue. Ya.